Vaya responsabilidad la que me asiste en este congreso. Cerrar 5 días de escuchar a los juristas que muchos admiramos, pero siendo testigos de una cuestión muy particular, de que todos ellos han tenido un miedo a cómo va a responder la justicia a las nuevas tecnologías. Confieso yo, en nombre del Semillero de Derecho Procesal de la Universidad de los Andes, que también tuvimos un miedo a que las medidas cautelares, que por años nos sirvieron para proteger patrimonios, depósitos, inmuebles, hoy se vuelvan insuficientes, hablando de billeteras digitales, criptoactivos o títulos de valores electrónicos. Pero esta no es una ponencia sobre miedo, es una ponencia sobre esperanza y, sobre todo, con ideas. Una idea con 2 elementos fundamentales. Primero, que consiste en repensar la institución jurídica de las medidas cautelares para adaptar a las necesidades particulares de los bienes digitales. Y un segundo componente que se refiere a un protocolo que podrá usted usar, litigante, estudiante o administrador de justicia, para apoyarse en la inteligencia artificial en la toma de estas decisiones. Muy buenas tardes, mi nombre es José María Silva Busaid y presento ante ustedes esta investigación titulada Nuevos activos, viejas herramientas, las medidas cautelares innominadas sobre bienes digitales. Durante esta presentación primero hablaré sobre bienes digitales, luego unas nociones básicas de medidas cautelares, abordaremos la construcción del protocolo cautela que propuso este semillero y luego van a poder encontrar un código QR y ofreceremos unas conclusiones generales. ¿Cuáles son entonces esos nuevos activos, los bienes digitales? Los bienes digitales, luego de una revisión exhaustiva, son todos mensajes de datos, primera condición, que reposan en un formato digital, que además son susceptibles de valoración económica. Y ojo con eso, porque si son susceptibles de valoración económica, van a poder extinguir obligaciones, cosa que particularmente nos interesa. Y tercero, son individualizables. Es decir, que no solo conocemos el titular de ese bien digital, sino que además de eso, existe una única copia de ese mensaje de datos. En rondas anteriores se nos cuestionó cuál es la diferencia de un bien digital con lo que puede ser un bien material o una licencia de uso. Hacemos hincapié en lo siguiente: a diferencia de estos bienes materiales, estos no reposan en mensajes de datos. Y nos anticipamos a una pregunta que nos propuso el ponente Miguel Ibáñez: ¿cómo se va a adaptar la justicia cautelar tratándose de cuentas en redes sociales, de tweets, de interacciones? Nosotros esperamos que estos 3 criterios que vamos a proponer para las medidas cautelares innominadas sirvan de algo. Pero en este proceso, el primer cuestionamiento que nos hicieron fue el siguiente: ¿por qué medidas cautelares innominadas? ¿Por qué una nominada? Contamos nosotros con 2 casos dentro de nuestro ordenamiento jurídico y varios por fuera del nuestro que dan unas pistas acerca de la incompatibilidad que puede existir entre una medida cautelar innominada y un bien digital. Primera ocasión: Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena. Se solicita el embargo de un criptoactivo. La jueza se ve impedida para decretarla porque nunca pudo conocer la titularidad del bien. Una naturaleza propia del bien digital. Las transferencias de criptoactivos, en algunas condiciones, son de carácter completamente nuevo. Segundo caso: Juzgado Tercero Civil Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá. Un empleado, persiguiendo el pago de sus acreencias laborales, solicitó el embargo de una cuenta de Instagram. Primera pregunta: ¿se puede? La jueza fue la primera que dijo: no. Una cuenta de Instagram no es un bien digital, es simplemente un medio de comunicación, y negó la medida. Pero ¿qué pasa entonces cuando todo el litigio versa sobre, por ejemplo, el dominio de una cuenta de Instagram? Y para eso no quiero explicarlo de manera tradicional, sino a través de un ejemplo con un personaje muy particular: el influenciador Ulises. Ulises, en estas circunstancias, es un influenciador con más de 7 millones de seguidores en Instagram, que celebra un contrato nada más ni nada menos con el patrocinador de la Selección Colombia, Adidas. Adidas le encarga en este caso la creación de una cuenta para promocionar sus productos y en general administrar la cuenta. A cambio de ello, Ulises recibiría una onerosa remuneración, que no está nada mal, y en caso tal de que Adidas incumpliera con el pago, Ulises podría disponer de la cuenta. Luego de 3 meses parece que Adidas incumple con el pago, a pesar de que la marca insiste en haberlo realizado. Y Ulises procede a día tras día a borrar publicación tras publicación, generando daños para Adidas. Adidas, desesperado, demanda una acción de incumplimiento contractual y solicita la medida cautelar innominada de suspensión de permisos de borrar contenido dentro de la cuenta de Instagram.
Esto le llega a un juez de la República, un tema ampliamente novedoso, pero hoy muy seguro y certero, se va a su artículo 590 del Código Penal del Proceso, específicamente el literal C. Da por cumplida la apariencia de buen derecho porque aportó como prueba el certificado de consta la transferencia. De igual manera da cuenta del peligro en la demora, porque de demorarse, Ulises podría seguir borrando el contenido. Y en tercera medida considera que la medida es proporcional, razonable y eficaz. La propuesta de este señor es la siguiente. Tiene que tener en cuenta tres criterios complementarios. El primero, que el bien digital sea individualizable. Por cualquiera de estos criterios perfectamente podría caerse en la medida cautelar. Que sea individualizable. ¿Es realmente Ulises el propietario de la cuenta cuando la creó en nombre de Adidas? Y segundo, es importante verificar que ese es el único mensaje de datos y que no existen copias. De lo contrario, la parte demandada podría seguir sacando provecho de las copias existentes. Ese es el primer criterio. El segundo criterio, que no se vulnere la identidad digital del demandado. Lo traemos prestado del Tribunal Supremo de España y la ley tercera del año 2018. Se ha establecido que nosotros como seres humanos hemos dado información y ejercido nuestro derecho al libre desarrollo de la personalidad en el mundo digital y que una restricción injustificada podría devengar en una limitación restrictiva del derecho al libre desarrollo de la personalidad y en esa medida contraria al orden constitucional. Y el tercer requisito, parte de una cifra, encontramos que el 88% de los bienes digitales son proveídos por terceros. Es decir, que existen dos relaciones jurídicas. Una, la que tiene la parte demandante con la parte demandada, y otra, la que tiene la parte demandada con el tercero que provee el bien. Una medida cautelar que afecte los derechos del tercero no podrá ser decretada. En el caso de Instagram, unas tensiones por los derechos de uso de las imágenes que tiene Instagram sobre esas cuentas. Con esos tres requisitos logramos, con este semillero, adaptar estas viejas herramientas de prueba del proceso a estos nuevos activos, los bienes digitales. Y la pregunta que sigue es entonces, ¿no podemos usar las nuevas tecnologías de la quinta revolución industrial para resolver los viejos problemas y dar completa aplicación al artículo 103 del Código? Colaborar armónicamente con la justicia, que coincidentemente es también uno de los postulados de la quinta revolución industrial. Para ello, el semillero se enfocó en construir un protocolo. ¿Cómo se llegó a este protocolo? Básicamente realizamos varios ensayos, redactamos 4 casos difíciles y fuimos mejorando la instrucción hasta tener un resultado satisfactorio. A través de unos lineamientos generales y específicos que consignamos en un QR de libre divulgación, ustedes podrán hacer un uso inteligente, vaya la redundancia, de la inteligencia artificial generativa. Y ese análisis y esas conclusiones fueron consecuencia directa de las siguientes premisas. Primero, no cuenta la capacidad, la inteligencia artificial generativa para sustituir el criterio jurídico del juez. Falla la inteligencia artificial. Lo hemos probado y damos fe de eso en este Congreso. Segundo, tiene que ver un poco con ese primer punto, es que es altamente maleable. Es raro preguntar a la inteligencia artificial una cosa y que justo me responda a lo que yo quiero escuchar. Parece que refleja la intención del usuario al momento de responder, lo cual lo vuelve extremadamente peligroso. Pero también tiene sus ventajas, y las resumimos en los siguientes puntos. Primero, que como va a lograr soportar, el argumento del usuario puede ayudar a nutrir desde puntos de vista novedosos el argumento jurídico de este. Y en segunda medida, es ampliamente creativa, sobre todo para ese tercer inciso literal C del artículo 590 que le permitirá al administrador de justicia decretar medidas cautelares menos gravosas. Le solicitamos nosotros entonces, si no solicito esta medida cautelar, ¿cuáles otras podría solicitar? Y nos podríamos poner de 5, 10, 15 otras medidas cautelares inútiles. Con esto, este semillero resume su propuesta de una nueva forma de ver las medidas cautelares indenominadas y responder a las particularidades de los bienes digitales. Y en una segunda medida, ofrecemos a ustedes un protocolo de fácil acceso para que ustedes mismos puedan hacer este uso a partir de las experiencias y conclusiones a las que llegó este semillero. Todo, por supuesto, buscando el cumplimiento del artículo 2, la tutela judicial efectiva. El mundo ha cambiado, ha de cambiar la forma en que percibimos el derecho y termino con la máxima de la selección objetiva de Darwin. Puede que el código no sea más inteligente o nosotros los más fuertes, pero hemos de sobrevivir porque somos los que mejor nos adaptamos. Muchísimas gracias.